Los derechos sobre los predios son de diverso tipo. Existen, por supuesto, el derecho de propiedad, que es el más importante de los derechos sobre los predios. El propietario es el que tiene todos los poderes sobre los bienes. El dueño de un predio es el que puede hacer todo sobre ese bien en tanto no le esté prohibido. Estamos hablando, por supuesto, de la propiedad privada, ¿no? Porque la propiedad pública o la propiedad del Estado tiene otro régimen, otro estatuto del cual no me ocupo. En el ámbito de la propiedad privada, la propiedad de los predios está regida bajo el concepto constitucional de la autonomía privada o la libertad. Esto es, los propietarios pueden hacer sobre sus predios todo lo que quieran mientras no les esté prohibido. Por supuesto, existen una serie de normas reglamentarias y prohibitivas que restringen el actuar del propietario predial y le dicen cuánto puede construir, los ruidos que puede o no puede hacer, el tamaño, la dimensión permitida para sus edificaciones, el lote mínimo normativo. Existen una serie de restricciones que provienen del Poder Ejecutivo, de las leyes del Congreso y también de las normas regionales y municipales. Eso tenemos que aceptarlo. Pero es importante entender esto. Es indispensable que exista una norma para que una prohibición se entienda como válida o existente. Si no hay norma prohibitiva o restrictiva del derecho de propiedad, el propietario puede hacer todo lo que no le está prohibido. Ahora, evidentemente también las normas prohibitivas o restrictivas o que regulan el derecho de propiedad no tienen que ser todas aceptadas de plano por el solo hecho de que emanan de una autoridad. También hay un control constitucional de las normas reglamentarias, restrictivas y regulatorias y que eventualmente podrían representar un exceso que están cometiendo los entes emisores, llámese Congreso, Poder Ejecutivo o gobiernos locales y regionales, y que los propietarios podrían contestar o defender a través de las acciones constitucionales correspondientes. Entonces, en principio, y esto es lo más importante, los propietarios tienen derechos sobre los predios, todos lo que no le esté prohibido o restringido. Dice la ley que los propietarios tienen poderes muy marcados y que es una relación de poderes que proviene de la tradición jurídica. Los propietarios pueden usar, disfrutar, disponer, reivindicar. O sea, pueden hacer todo lo que pretendan económicamente sobre el bien mientras no les esté prohibido. Ese es el derecho de propiedad. Pero no es el único derecho sobre los predios, ¿no es verdad? Es decir, si bien el propietario tiene este poder mayor sobre los predios, también hay otros derechos sobre los predios que ya no corresponden solo al propietario, sino, por ejemplo, a las personas que reciben de los propietarios algunos derivados o algunos derechos que han sido contratados con ellos, como los arrendatarios, los usufructuarios u otras personas que adquieren derechos temporales. Una persona que toma en arrendamiento un bien es titular del derecho de uso sobre ese bien en virtud del contrato. Una persona que ha celebrado un contrato de usufructo igualmente tiene este derecho llamado de uso y disfrute sobre ese bien. Todos estos son derechos sobre predios y por supuesto hay varios más que veremos a lo largo del curso. Las servidumbres, las anticresis, las superficies que se están poniendo muy de moda, las hipotecas, por supuesto, las garantías que se otorgan sobre los predios también son derechos importantísimos. ¿Por qué hago esta referencia a todos los derechos prediales, que son, repito, diversos y que no están limitados o prohibidos? Hago esta referencia porque todos estos derechos en principio se inscriben en el registro de predios. Como ahora nos estamos abocando a ver la importancia de registrar, pues hay que saber que la importancia de registrar no solo compete al registro de la propiedad, sino al registro de otros derechos también sobre los predios. ¿Por qué registrar? Vamos al tema entonces. En el derecho peruano, los derechos sobre predios surgen en el patrimonio de las personas no porque se registren, esto hay que decirlo enfáticamente. Es decir, una persona no se convierte en propietaria porque registra su derecho. La propiedad y la mayoría de los derechos, salvo la hipoteca, de la cual hablaremos también después, surgen por los contratos que se celebran respecto de esos bienes.
Es decir, una persona adquiere la propiedad de un inmueble, de una casa, de un edificio, de un terreno, por el solo hecho de haber celebrado el contrato. No necesita registrar para adquirir ese derecho. Ni siquiera necesita haber celebrado una escritura pública o un documento de formalidad excesiva. Basta el acuerdo de voluntades, el contrato de compraventa, por ejemplo, que no es más que el consentimiento recíproco entre el vendedor y comprador sobre el precio y el bien que se va a transferir, para que ya se entienda que el comprador es propietario. No se necesita formalidad solemne alguna, ni mucho menos la inscripción. Lo mismo ocurre con los otros derechos inmobiliarios a los que me referí. El arrendamiento que celebra el propietario y un arrendatario no requiere de una escritura, ni de firmas legalizadas, ni siquiera la entrega del inmueble, mucho menos que se inscriba el arrendamiento. El usufructo, la servidumbre, la anticresis, todos los derechos inmobiliarios, excepto la hipoteca, nacen y pasan al patrimonio del adquirente, repito, sin necesidad de formalidad solemne alguna, y mucho menos sin necesidad del registro. No se necesita el registro para que estos derechos surjan. Entonces, en el Perú, como es natural, tenemos pues millones de propietarios de predios que no tienen registrados sus derechos en el registro. Pero eso no significa que no sean propietarios. Son propietarios, pero no tienen registrados sus derechos. Hay arrendatarios, millones de arrendatarios que no tienen registrado su arrendamiento, pero son arrendatarios y gozan de ese derecho de manera efectiva. Y lo mismo con los otros derechos que he mencionado, salvo la hipoteca. La situación de la hipoteca es peculiar, porque solo en ese caso la ley ha previsto que este derecho nace a través de la inscripción en el registro. Es decir, es el único derecho sobre predios que nace con la inscripción. Si no se inscribe la hipoteca en el registro, no hay hipoteca. Esto es fundamental. Entonces, la gran conclusión con relación a cómo surgen los derechos sobre predios y su relación con el registro es que todos los derechos sobre predios, salvo la hipoteca, no requieren inscripción para existir. Nacen por el título que les dio origen, el contrato o el acto jurídico que corresponde a cada caso.